pantalla. Y vamos a dar paso ahora a la conferencia inaugural, a cargo de don Jesús María Fernández Díaz, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, experto en innovación sanitaria, ha sido director de Desarrollo de Negocio de Ciencias de la Salud de Oracle para España y Portugal, diputado por Navarra en el Congreso de los Diputados durante la 11ª y 12ª legislatura y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos vosotros. Gracias a Juan Blanco, que me estará escuchando, aunque no está en la sala, por invitarme, a los patrocinadores y a vosotros por haber venido hoy a este foro. Mi papel hoy es fundamentalmente hacer una introducción a las otras 4 mesas de este foro, planteando cuáles son los retos y las soluciones que tiene la sanidad en España y en el conjunto de otros países similares y cuál es el papel de las tecnologías digitales o cuál es, mejor dicho, el cambio de era, el cambio de paradigma en la salud que en la que estamos asistiendo en estos momentos. Una buena parte de lo que yo les voy a contar en estos 30 minutos se recoge en un informe en el cual he participado para la región europea y de Asia Central del Banco Mundial, que se publicará en las próximas semanas, sobre el papel de las tecnologías disruptivas en el mundo de la salud. Y de un programa en el que también he participado en estos últimos meses, patrocinado por el Instituto Europeo de Tecnologías de la Salud, el EIT, en el cual nos han reunido a una serie de expertos sanitarios y emprendedores. Hemos estado en 4 ciudades de 3 continentes diferentes, en Europa, en América y en África, conociendo de primera mano cuáles son las innovaciones y los problemas que tienen los emprendedores para desarrollar, escalar e introducir estas innovaciones en los distintos sistemas de salud. Creo que asistimos a un cambio de era que podríamos resumirlo en la capacidad que tenemos por primera vez en la historia de digitalizar el cuerpo humano. Decía Voltaire hace 250 años que los médicos utilizan medicinas de las cuales saben poco para tratar enfermedades de las que saben menos en pacientes de los que prácticamente no saben nada. Eso hoy ha cambiado radicalmente porque, gracias a una serie de tecnologías, podemos conocer cuál es la estructura molecular y genómica de las personas, podemos conocer cuál es su relación con el medio ambiente, podemos conocer cuáles son sus hábitos, sus comportamientos y podemos tener una información completa y puntual sobre cuál es toda su trayectoria clínica en cuanto a enfermedades, factores de riesgo, análisis de laboratorio, imágenes médicas, etcétera, etcétera. Este conocimiento es el que nos permite abordar las enfermedades y proteger la salud de las personas de una manera completamente nueva. Lo que quiero presentarles es qué significan estas tecnologías para abordar los problemas de salud que tenemos, porque creo que es un error hacer estrategias de salud digital o de informática de la salud que sean ajenas a cuáles son las prioridades y los problemas de salud que queremos resolver, que evidentemente se pueden ordenar en esas 3 categorías de ser más eficaces en el tratamiento de las enfermedades, ser más eficientes y sostenibles y mejorar también la experiencia del paciente en su relación con los servicios de salud. Los problemas de España no son muy diferentes de los de otros países. Tenemos un problema de longevidad más acuciado en España. Está previsto que España tenga la población más envejecida, el porcentaje de población mayor de 80 años mayor de todos los países de la OCDE en los próximos 20 años, junto con Japón y con Italia. La población mayor de 80 años será del 12,2%.
Sabemos que muchas de estas personas viven solas, eso que se llama la soledad no deseada, que la soledad no deseada es un altísimo factor de riesgo para la salud. Estudios de la Universidad de Harvard han calculado que equivale prácticamente al consumo de 15 cigarrillos al día. En España tenemos, según los últimos datos publicados de la encuesta continua de hogares, cerca de 1 millón de personas mayores de 80 años viviendo solas en sus domicilios, y sabemos que muchos de esos problemas los resolvemos inadecuadamente. Como pueden ver ahí en esa diapositiva, España es uno de los países con mayor tasa de uso de benzodiazepinas en la población mayor de 65 años, solo por debajo de Estonia y Eslovenia en este estudio de la OCDE. Tenemos también problemas de salud si queremos comprometernos y llegar al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que nos plantean para el año 2030 cubrir una serie de objetivos de salud a todos los países. Este es el gráfico del índice agregado de avance, de logro en los objetivos de desarrollo sostenible de salud para España, y como ven ahí, donde fallamos es en una excesiva incidencia todavía de nuevas infecciones por HIV, el consumo de alcohol, la tasa de sobrepeso en la población infantil o el consumo de tabaco. Sabemos que un 30% de la atención sanitaria que prestamos es innecesaria, y lo que es peor es que quizá un 10 o un 15% de la atención sanitaria que prestamos es perjudicial para la salud de la población. Se reflejan algunas estadísticas también del último informe de la OCDE publicado hace unos días, como por ejemplo el caso de que España es uno de los países donde la tasa de ingresos hospitalarios por 4 de las principales enfermedades crónicas es una de las más altas. Ingresos hospitalarios que son perfectamente evitables y que además perjudican a la salud porque, como se ve aquí también, España es uno de los países con mayor tasa de infección hospitalaria en los pacientes que están hospitalizados. Tenemos un problema de acceso a las consultas médicas y a las intervenciones quirúrgicas. Cerca de 600.000 personas esperan en España una media de 3 meses para ser intervenidos quirúrgicamente. Tenemos problemas para llevar servicios de salud a eso que denominamos la España vaciada, y tenemos también, como otros muchos países, uno de los principales problemas en la salud global que más preocupan a los gobiernos, a Naciones Unidas, es el déficit de profesionales y la mala distribución de profesionales dentro del territorio de distintos países. Y un problema de sostenibilidad financiera, en el sentido de que durante los últimos 15 años el crecimiento del gasto sanitario ha sido una media en los países de la OCDE, al igual que en España, del 2,3%, superior al crecimiento de la riqueza de estos países, incluso contabilizando la caída de este crecimiento durante la crisis. Y la previsión para los próximos 20-30 años, como ven en esa gráfica, es que el gasto sanitario seguirá creciendo por encima del crecimiento de la economía. Hasta dónde ese crecimiento es sostenible es una incógnita, y es algo que precisamente estas tecnologías de la salud 4.0, salud digital, pueden significar un cambio significativo. No solamente en el gasto sanitario, sino, como ven aquí, en el gasto en atención en cuidados crónicos de larga estancia, donde España tiene previsto más que duplicar su gasto sanitario, que actualmente es algo inferior al 1% del PIB, y que se sitúe por encima del 2,5% en las próximas décadas. Lo que podemos denominar este salto cuántico en la manera de abordar la salud
ocurre como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la irrupción de tecnologías en 4 grandes familias que podemos categorizar como, en primer lugar, el desarrollo de la genómica, el desarrollo del conocimiento de la biología humana, en primer lugar. En segundo lugar, la digitalización de los procesos clínicos que se ha producido como consecuencia de la digitalización de las historias clínicas y de otros muchos procesos clínicos a lo largo de los últimos años. En tercer lugar, la disponibilidad de sistemas de cómputo mucho más sofisticados que nos permiten analizar con mayor facilidad y mayor rigor la información que ya tenemos disponible. Y en cuarto lugar, la enorme penetración de la tecnología móvil, sea en la forma de aplicaciones, de teléfonos inteligentes, de biosensores o de otros artefactos que llevamos en el bolsillo, en la muñeca o en cualquier otro lugar. Esto ha hecho que el crecimiento de la información disponible en salud sea exponencial. Hemos pasado de 150 exabytes en el año 2013 a más de 2.300 en el año 2020, nada más que a la vuelta de la esquina, lo cual significa un crecimiento medio a lo largo de estos últimos 7 años de un 48% de media anual. En la actualidad estamos creciendo la disponibilidad de datos clínicos prácticamente a una tasa de 100%. España es verdad que dispone de unos sistemas de informática sanitaria avanzados cuando se compara con el resto de países europeos. Como demuestra también el informe de OCDE del año 2018, prácticamente el 92% de las prescripciones en atención sanitaria ambulatoria están ya digitalizadas en España y cada vez más personas utilizan Internet para hacer consultas sobre su salud. Concretamente en España, el salto desde el año 2008 hasta el año 2017 del porcentaje de personas que buscan información en relación con la salud en Internet ha saltado en España desde poco más del 20% hasta más allá del 60%. Por lo tanto, este es un cambio que no es que va a ocurrir, es que ya ha ocurrido y que simplemente en los próximos años avanzará con mayor velocidad. A pesar de todo, la salud, a pesar de este salto, a pesar de ser un sistema tremendamente rico en información y en datos, sabemos que cuando nos comparamos con otras industrias, el nivel de penetración de las tecnologías digitales es inferior. Es inferior en este estudio de McKinsey que compara distintas industrias, pues el negocio de la salud está en una posición intermedia, muy por debajo de otros sectores como la banca, los medios de comunicación o incluso el retail, que han dado un salto mucho más rápido hacia la digitalización y el uso de los datos en sus diferentes procesos. Me gustaría ahora, en estos próximos minutos, presentarles algunas de las soluciones, algunos de los casos de referencia que a mí me parecen más interesantes a los que mirar. Y cuando hablamos de este salto en salud digital, tenemos que fijarnos en primer lugar en Estados Unidos. Estados Unidos comenzó en el año 2009 con una ley, la ley que se llamaba HITECH, aprobada en el año 2009 con la administración Obama, precisamente dentro de un gran paquete de estímulo de la economía americana para dar respuesta a la crisis económica y financiera que había comenzado el año anterior, con una inversión prevista en esta ley de 30.000 millones de dólares para promover la digitalización del sistema de salud americano. Parte de esta ley era la obligación y los incentivos para que los distintos sistemas sanitarios, como saben, Estados Unidos muy fragmentados, digitalizaran, introdujeran historias clínicas electrónicas, con un sistema que le llaman Meaningful Use,
que prevé una certificación de distintos niveles de la historia clínica electrónica, desde la historia clínica más sencilla, que simplemente captura y permite compartir datos entre profesionales, hasta una historia clínica en el estadio 2, que ya tiene procesos clínicos avanzados insertos dentro del historial médico, con sistemas de ayuda a la decisión médica, y en tercer lugar, un estadio 3 que incluye la capacidad de monitorizar y de gestionar resultados clínicos, sean de calidad, sean de seguridad, sean de eficiencia en la propia historia, e involucrar al paciente, a la persona, en esa historia clínica, dándole acceso y permitiendo que la propia persona incorpore información propia a esa historia clínica. Unos años más adelante, Estados Unidos, el Congreso americano, concretamente en diciembre del año 2016, aprueba por inmensa mayoría una ley, como les gusta a ellos llamar, bipartisana, de los dos grandes partidos políticos, que se llama la Ley de los Cuidados Médicos del siglo XXI, de 21st Century Cures Act, algunos le llaman the Cures Act, la Ley de Cuidados Médicos. Una ley que, una vez más, asigna 5.000 millones de dólares a un fondo de innovación para desarrollar, innovar e investigar nuevas soluciones en el área del conocimiento del cerebro humano o en el área de la medicina de precisión o en la lucha contra el cáncer, entre otras, y que asigna 500 millones de dólares a la Agencia Americana de Medicamentos y Alimentación, la FDA, para que promueva el desarrollo y la certificación de las tecnologías digitales en salud. Fruto de esa ley es este Plan de Acción para la Innovación Digital en Salud, publicado por la FDA, que plantea un sistema de regulación basada en riesgos de las distintas soluciones digitales. De manera que por primera vez en Estados Unidos tenemos ya aplicaciones móviles de salud reguladas y autorizadas de la misma manera que, y con los mismos procedimientos que se autoriza un medicamento. Por ejemplo, es el caso de una aplicación utilizada como píldora anticonceptiva, aunque no hay fármaco, es una aplicación que lo que permite a las mujeres, a través de una serie de biosensores y de información, recomendar cuál es el momento más probable de la ovulación y si es que no quieren tener embarazos, evitar esos días. O una aplicación también regulada y aprobada por la FDA que permite, mediante la técnica cognitiva conductual en psicología, abordar los problemas de dependencia a sustancias. Un caso que se estudia de éxito es el caso de Bets Prevail, una aplicación desarrollada por la Administración de Veteranos Americana, que como saben es el mayor sistema sanitario en Estados Unidos, que ofrece a los militares y exmilitares norteamericanos toda una serie de servicios digitales para abordar el estrés postraumático, la depresión y otros trastornos en salud mental, mediante una serie de servicios que van desde el autocuidado, el autotest, la capacidad de las personas para registrar sus pensamientos, sus sentimientos, sus actividades, la posibilidad también de establecer mecanismos de autoayuda entre personas que tienen los mismos trastornos o el acceso a servicios de salud con profesionales de manera virtual. Una aplicación que ha sido estudiada, hay varias universidades detrás de esta aplicación, mediante un ensayo clínico publicado, demuestran en 300.000 pacientes una mejora en los resultados de estos trastornos de salud mental del orden del 78%. Otro caso
interesante de estudiar porque está sometido por su innovación y porque está sometido a un debate político en el Reino Unido extraordinario. Es esta empresa que no sé si conocen, se llama GP Advance, una empresa en el Reino Unido desarrollada por uno de estos tiburones de Wall Street que decide, creo que fue en el año 2010, entrar en el mundo de la salud digital y ofrece una alternativa a la atención primaria clásica del Servicio Británico de Salud. 60.000 personas en el Reino Unido, concretamente en Londres, han optado por registrarse en esta empresa que se anuncia con estos anuncios tan agresivos que ustedes pueden ver si viajan a Londres, que le dice ponte bien ahora, y que consiste básicamente su mantra, el mantra de esta empresa es Digital First, es decir, ofrecemos todos los servicios de atención digitales antes de que necesites ver a un profesional sanitario, médico o enfermera o enfermero cara a cara. Para ello facilita pues, una serie de soluciones, desde un chatbot que permite hacer un triaje del problema de salud a través de un algoritmo disponible en el móvil o en la web. Permite también teleconsultas, videoconsultas, consultas telefónicas, acceso a un centro de recursos y de consejo sanitario automático, etcétera, etcétera. Un sistema, una aplicación que esta empresa, la matriz se llama Babylon, ha llegado a un acuerdo con la Fundación Gates y está ofreciendo servicios de salud digital básicos a 2 millones de personas en Ruanda a un coste muchísimo menor que el coste tradicional de brindar atención sanitaria en Ruanda, solventando los enormes problemas, por ejemplo, que tiene Ruanda de déficit de médicos, que es el país en el mundo con menor tasa de médicos por habitantes. No obstante, la aplicación está siendo muy debatida. Este verano había un artículo que yo les recomiendo en el Lancet que pone en cuestión los resultados y la conveniencia de apostar por este tipo de soluciones. El debate es tal que la Asociación Médica Británica está absolutamente en contra y ha hecho declaraciones en contra de este modelo. El ministro de Salud, el secretario de Salud del gobierno británico actual, lo defiende. Nunca antes un ministro había defendido con tanto énfasis una solución de un proveedor privado e incluso afirmando que él mismo se ha registrado con esta empresa como su médico de cabecera. Los resultados son llamativos. Un 64% de las interacciones son a través de videollamadas, un 63% a través de atenciones telefónicas, un 55% es el uso del chatbot automático y, como ven, pues 20-30% de las interacciones son únicamente persona a persona. Otro caso significativo es el uso de la realidad virtual. En este caso, no les puedo mostrar por falta de tiempo un vídeo de la BBC sobre esta experiencia realizada por la Universidad de Oxford y otras instituciones, en el cual permite abordar mediante realidad virtual un gran problema de salud que existe en África, que es la muerte de más de 1 millón de niños recién nacidos antes de los 28 días como consecuencia de estrés respiratorio. Simplemente esto ocurre por falta de adiestramiento de los profesionales sanitarios disponibles en los lugares donde acuden estos bebés con problemas respiratorios. A través de esta aplicación de realidad virtual realizada en colaboración con HTC, que ha desarrollado unas gafas de realidad virtual sencillas y de bajo coste, permite formar a distancia a los profesionales sanitarios, fundamentalmente enfermeros
y trabajadores sanitarios comunitarios en la reanimación cardiorrespiratoria de estos bebés mediante un sistema muy sencillo de utilizar, muy gamificado, que les entrena en cómo atender y ventilar a estos niños y niñas. Otro caso que me gustaría traerles es el caso de Clalit. Clalit es la principal proveedor de atención sanitaria y seguros de salud en Israel. Atiende a cerca de 5 millones de personas, una entidad que tiene más de 100 años y que fue una de las primeras en el mundo que comenzó con la digitalización de su historia clínica, gracias a lo cual dispone de un enorme almacén de datos clínicos de sus pacientes, de manera que en el año 2009 funda el Instituto de Investigación Clalit precisamente para tratar de dar valor a esos datos de salud disponibles, datos de salud que vienen de la historia clínica, de los sistemas de gestión de la medicación, de los sistemas administrativos de costes, de la información sociodemográfica del paciente, etcétera, etcétera. Utilizando las nuevas tecnologías de análisis informático para hacer la evaluación de las necesidades, la evaluación clínica de los pacientes, conocer mejor cuál es la prevalencia, la incidencia, la distribución de las enfermedades entre los diferentes grupos de población, reconocer de manera prematura dónde están los principales riesgos de salud en la población que tienen que atender, conocer mejor la efectividad comparada de los distintos medicamentos, procedimientos o dispositivos médicos, hacer predicciones, identificar a personas, pacientes con mayor riesgo de determinados eventos costosos y que significan además que van en detrimento de la propia salud de los pacientes. Un instituto que precisamente ha ganado en este año 2019 el concurso Sprint, un concurso de data analysis que organiza el New England Journal of Medicine, que plantea a quien quiera concursar quién es capaz de encontrar la aplicación novel o el conocimiento nuevo, más interesante, utilizando una misma base de datos procedentes de distintos ensayos clínicos, evidentemente anonimizada, que se disponibiliza para los investigadores que quieren concurrir a este concurso. Novartis es una de las empresas farmacológicas que tiene más claro qué significa esta disrupción digital en el mundo del desarrollo de medicamentos. Por supuesto, el resto de industrias farmacéuticas también están ahí, pero quizá desde la toma de posesión del doctor Narasimhan como CEO de Novartis es una de las empresas que mejor articula y comunica este cambio de paradigma, pero como está clara aquí, que después va a presentar la experiencia de Novartis, pues no voy a entrar yo en ella. Quiero ir concluyendo diciendo que nada de todo esto es posible sin contar con los profesionales. Y tan es así que el Reino Unido, el gobierno británico, en el año 2017, el Ministerio de Salud encargó al profesor Topol, un profesor de medicina molecular, un informe sobre cómo preparar a los profesionales de la salud para este cambio en la salud digital. Durante 2 años, una serie de grupos de trabajo han estado debatiendo y discutiendo sobre estas implicaciones y en febrero de este año 2019 han publicado este informe que yo les recomiendo, que parte del reconocimiento de que estamos en un cambio de era, en un cruce de caminos, en el cual la convergencia entre la genómica, los biosensores, las historias clínicas electrónicas, la robótica y los teléfonos inteligentes
son capaces, si sabemos crear la plataforma de datos que toda esta información nos permite y utilizando las nuevas tecnologías de inteligencia y de análisis de datos, cambiar de una manera radical la manera en la que abordamos los desafíos que tiene la salud. Pero necesitamos invertir en la educación de los profesionales, en los nativos digitales, los nuevos estudiantes de las escuelas de medicina, que son los médicos que darán servicio sanitario en el año 2050 en nuestro país. Necesitamos invertir también en los profesionales que no somos nativos digitales, pero que damos servicios de salud en los distintos centros, ambulatorios y hospitales. Y necesitamos también incorporar a nuevos científicos, la gente que viene del mundo de la ciencia de datos y de otros mundos en nuestros sistemas sanitarios. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer si queremos ponernos en el nivel de estos países o de estos sistemas que yo considero hoy referentes. Una es que, desde mi punto de vista, necesitamos una visión, una estrategia, un plan de acción de país que esté alineada con los objetivos de salud que queremos resolver. No una estrategia de sanidad digital al margen de la estrategia de salud que tenemos. Pero necesitamos esa visión, esa estrategia y ese plan de acción de país. Necesitamos nuevas regulaciones, nuevos sistemas de acreditación, de estandarización, de gobierno de datos, que vayan más allá de lo que es la regulación de la privacidad de los datos. Necesitamos también definir y decidir, como han hecho otros países en sus leyes, quién puede tener acceso a los datos, quién controla ese acceso a los datos, cuál es un uso legítimo de esos datos, a quién pertenece la propiedad de esos datos y cómo se reparten los beneficios del valor creado a partir de la utilización de esos datos. Necesitamos acelerar la innovación y el emprendimiento, necesitamos acelerar la innovación externa a los sistemas sanitarios de nuevas tecnologías, nuevas soluciones que podamos luego adoptar y escalar en nuestros sistemas sanitarios, y necesitamos también desarrollar el emprendimiento interno, contar con la enorme capacidad de innovación que existe entre nuestros profesionales dentro de nuestras organizaciones y que a veces no les dejamos avanzar. Necesitamos desarrollar nuevas colaboraciones estratégicas entre los gobiernos, el sector público, los sistemas públicos de salud, la industria tecnológica, la industria farmacéutica, la academia y los centros de investigación, los profesionales y los pacientes. Y necesitamos, claro, invertir e incentivar. No lograremos estar donde queremos estar con unas tasas de inversión en tecnologías de información inferiores al 1%, cuando los sectores más avanzados y más innovadores están invirtiendo una tasa del 5 o incluso más por ciento de su turnover en tecnologías de información. Para terminar, quiero concluir como concluye el profesor Topol en el informe que les refería, reconociendo que tenemos un plazo de tiempo entre 5 y 8 años para la adopción completa de todas estas innovaciones tecnológicas, según él y su grupo de expertos. Estamos ante una nueva ventana de oportunidad para fortalecer la infraestructura de los datos de salud, para desarrollar y fortalecer la capacidad humana para entender y utilizar esos datos y para catalizar la transformación que es tan necesaria en nuestros sistemas de salud. Y por tanto, no tenemos mucho más tiempo que perder. Muchas gracias.